Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos, mis amigos. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora. Bendecimos, glorificamos el nombre del Señor y le damos gracias. Vamos a hablar de sus santas y benditas palabras y voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 7, el versículo 9 en adelante, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grandes tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres a la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Bendecido sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Desde la antigüedad pues lo podemos ver. Y aunque muchas veces nosotros no entendamos lo que sucede y por qué suceden las cosas, tenemos que tener fe y confiar en Dios, porque Dios tiene el control de todo y sabe por qué lo permite. Esta historia de José, bendito sea Dios, y los hijos de Israel, sus hermanos, es una historia, bueno, humanamente cuando la leemos pues nos entristecemos, porque como sus hermanos le hicieron esto a José. Pero Dios tenía un propósito, Dios sabía lo que iba a acontecer más adelante. Bendito sea Dios. Ahora bien, estaba tratando con José desde que él era pues un adolescente. José no lo entendía, pero a medida que pasó el tiempo y se cumplió esta profecía, José lo entendió y sus hermanos y su padre también lo entendió. El Señor trataba con José a través de sueños y le mostraba sueños y él lo contaba a sus hermanos. Y sus hermanos se burlaban de él y le decían: aquí viene el soñador. Y le tenían envidia a José, su hermano. Y viendo cómo su papá le había hecho una túnica de colores, bendito sea Dios. Y sus hermanos, cuando venía José, que ellos los veían, ellos se enojaban porque su padre le mandaba para que viera ver el comportamiento de sus hermanos. Sus hermanos pues se enojaban, decían: aquí viene el soñador. Se burlaban de él, bendito sea Dios. Y dice que lo vendieron a Egipto. Primero lo metieron en una cisterna. La cisterna pues no tenía agua. Lo sacaron de ahí, gloria a Dios, y lo vendieron a Egipto, a los egipcios, a una compañía de ismaelitas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos pensaban que se iban a deshacer de su hermano, le tenían envidia. Gloria a Dios, que se iban a deshacer de su hermano, pero Dios tenía un plan, porque Dios siempre tiene un plan, tiene el control de nosotros, aunque nosotros no entendamos lo que acontece, pero Dios sí sabe el por qué acontecen las cosas en nuestras vidas. Y Dios sí sabía todo eso que iba a acontecer, cómo sus hermanos lo iban a vender, cómo se iban a levantar contra él, pero era un propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque a través de eso que pasó,
Pues ya el Señor se lo había mostrado a José en sueño y él no lo entendía. Pero a través de eso que hicieron los hermanos de José, gloria a Dios, el Señor se glorificó. Y dice que vino una hambre en toda la tierra, pero con la sabiduría y el entendimiento que Dios le dio a José en Egipto, gloria a Dios, el Señor le siguió mostrando sueños y él lo contó al faraón. Pues Egipto fue una fuente de bendición para toda la tierra. Dios lo hizo a través de José, que le mostró, le dio la sabiduría y el entendimiento para que almacenaran comida. Y dice que aquí, pues Jacob se dio cuenta que había comida en Egipto y mandó a sus hermanos. En la primera vez José no se dio a conocer, conocemos la historia, bendito sea Dios, pero en la segunda vez sí. Entonces ahí es cuando ya viene el pueblo de Israel, viene ya Jacob con sus hijos, los hermanos de José, y cuando todos pues llegan a Egipto, y ahí sabemos la historia del pueblo de Israel, bendito sea Dios, pero todo estaba profetizado, todo era un plan de Dios, bendito sea Dios. En nosotros que existe la coincidencia, bendito sea Dios, cosas, pero en Dios no hay coincidencia, en Dios hay propósito. Así que si está aconteciendo cualquier situación en tu vida y tú no lo entiendes ahora en el momento, dale gracias a Dios. Y mediante estas historias, la palabra del Señor, hay que tener presente y comprender que Dios tiene un propósito, que Dios sabe por qué permite las cosas que suceden. En el momento nadie lo entiende, pero a medida que va pasando el tiempo y el cumplimiento, entonces entendemos el por qué Dios permitió que pasáramos por tal o cual prueba, por tal o cual situación. Bendito sea Dios. En el momento uno se queda sorprendido y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió? Tranquilo, Dios tiene el control de todo y sabe por qué permite que sucedan las cosas en nuestras vidas. Aquí sus hermanos, gloria al Señor, ellos se arrepintieron y también ellos entendieron que el cumplimiento de esos sueños que le contaba José era para ese tiempo. Y ahí estaba el cumplimiento, gloria al nombre del Señor, porque Dios se lo había mostrado y en el tiempo de Dios sucedió. Para ese tiempo era que iba a suceder y sus hermanos lo pudieron ver, bendito sea Dios. Así que mis hermanos y mis amigos, todas las cosas que suceden en el mundo entero, Dios sabe por qué la permite y Dios tiene el control de todo. Aunque la humanidad no lo entienda, pero a medida que va pasando el tiempo, también la humanidad entiende el porqué de las cosas. Más aún nosotros, el pueblo de Dios, cuando suceden cosas en nuestras vidas, en el pueblo, en la iglesia, bendito sea Dios, en la familia, en lo que sea, Dios sabe por qué lo permite. La actitud no debe ser comenzar a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No. Dios sabe por qué lo permitió y a su tiempo, cuando veamos el cumplimiento, el Señor pues ahí nos dará la respuesta. Así que mis hermanos y mis amigos, recordemos que si algo está pasando en tu vida, si algo te ha pasado, algo que te ha marcado, algo que te ha dolido, algo que te ha entristecido, sea lo que sea, Dios sabe por qué lo permite. Y la actitud es darle gracias a Dios y esperar en Él y Él hará lo que tenga que hacer. Así que en esta hora, hermanos y amigos, Dios se les bendiga, Dios se les guarde y hasta la próxima.